Un saludo. En esta ocasión les voy a proponer algunos puntos para los dos bloques de oración de mañana por la mañana. Mañana es un día, mi invitación sería a que entremos en la segunda semana y que entremos en la segunda semana por lo que pide San Ignacio, detenernos en la famosa meditación del Rey Eternal. Esa sería la propuesta y, como siempre, la mañana sería para unos ejercicios espirituales que intentarían mirar más por lo personal. Empiezo con una nota como más o menos introductoria para todo. Y es eso que ahí les indico en el esquema que les he enviado, el considerar que estamos en un estado permanente de misión. Ahí en el esquema les he transcrito una cita de Evangelii Gaudium, que es una de las citas más utilizadas en referencia a esta encíclica, en referencia al magisterio del Papa Francisco. Él dice: espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Fíjense, lo que puesto con otras palabras vendría a decir algo así el Papa, como si en pleno ya 2021 tendríamos que partir de la convicción de que Dios está llamando, de que Dios enrola, de que Dios implica, de que Dios complica, de que el mundo con su historia no está acabado para Él, ni muchísimo menos, sino que nos hallamos en pleno escenario de salvación para Dios. La salvación todavía tiene que irse produciendo. Hay muchos momentos necesitados de salvación todavía en las personas, en las instituciones, en las sociedades. Hay muchas áreas, hay muchos capítulos, hay muchos planos que requieren realmente una palabra de alegría. A veces la situación un poco más crítica que viven ahora las iglesias cristianas tradicionales confunde esa situación crítica con una especie de silencio de Dios con respecto al mundo, como si Dios se hubiera apartado del tren del mundo y lo hubiera dejado ir a su propio arbitrio. Y en realidad no es así, sino que lo bueno de la imposibilidad que supone intentar controlar la acción del espíritu, lo bueno es que de esa imposibilidad de control es que tenemos que admitir que el espíritu sigue siendo transversal a todo, perfora los tiempos, perfora los espacios, se salta nuestros condicionantes, se salta nuestras limitaciones históricas y el espíritu sigue llegando allí donde quiere, proponiendo vida. El espíritu está como en permanente acción, por encima y por debajo de nuestras expectativas y de nuestros cálculos. Y reconocer esa vitalidad del espíritu es absolutamente necesario en un momento en que tenemos que animarnos, en que tenemos realmente que aceptar que el mundo verdaderamente precisa de evangelio. Incluso más, Dios no solamente llama, sino que Dios nos está llamando. Las palabras del Rey Eternal, esas palabras que van a meditar, irrumpen en nuestro presente, el presente personal, el presente comunitario, el presente institucional, y es una invitación que se dirige exactamente hacia nosotros allí donde nos encontremos y como nos encontremos. El Rey Eternal necesita de nuestras manos, necesita de nosotros, y su sueño para este mundo solo Él lo ve posible a través de la mediación de los seres humanos. Por eso la historia de salvación es una especie como de cadena en donde hay eslabones y cada eslabón es un círculo de una invitación y de una respuesta, una invitación y una respuesta, una invitación y una respuesta.
Ese es el ritmo fundamental de la historia de salvación. Dios propone al ser humano y el ser humano le ha de responder. Y aceptemos que, bueno, esa llamada nueva, personal, no es como para un determinado momento de nuestra biografía, o es para una determinada edad, o es para un determinado momento personal, o para un determinado contexto social. Aceptemos que esa llamada puede llegar a cualquier instante de nuestro andar vital, puede llegar en las situaciones menos esperadas y planificadas, puede llegar a propósito de circunstancias que jamás hubiéramos soñado, porque Dios sigue llamando, Dios nos sigue llamando, Dios quiere salvación para un mundo que verdaderamente la necesita. Así que la llamada no pierde esa rotundidad, y el reto de los ejercicios espirituales hacia nosotros es escucharla, diría San Ignacio, no ser sordos a ella. Bueno, pues desde ese estado permanente de misión nos lanzamos a la meditación del Rey Eternal, siguiendo además el esquema de la meditación. Les haré unos comentarios más o menos respetando la dinámica propia de la meditación, en concreto ahora fijándome en la petición. Y la petición ante esta meditación, la petición que podríamos formular, es que si así Dios lo permite, podamos tener una oportunidad para volver a reencontrarnos con el Rey Eternal y sentir de Él que nos pide algo. Es como si pusiéramos en las manos de ese Rey Eternal lo que entendemos que ha sido su llamada, su invitación en nuestra vida a colaborar de un modo muy próximo a Él en la forma que tiene Dios de reinar en el mundo. Sería como poner en la mano del Rey Eternal esa llamada, y que el Rey Eternal cogiera esa llamada y la renovara y la redimensionara y la reformulara y la potenciara de una forma nueva. Es como si en esta petición insistiéramos de nuevo en sentirnos profundamente invitados como personas y como miembros del cuerpo apostólico que ustedes son, que nos sintiéramos profundamente invitados, directamente invitados por ese Rey Eternal, que no nos dejara indiferentes esa llamada así reformulada, de forma que casi como que apareciera en nosotros ese sentimiento que tuvo Pedro en aquella conversación con Jesús tan especial del capítulo 6 de San Juan, cuando Pedro le dice: Señor, pero ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Se trataría como de expresarle nuevamente al Rey Eternal que nosotros queremos vivir desde el primer amor, y se lo queremos decir una vez más, y se lo queremos decir una vez más considerando que posiblemente ese primer amor tiene ahora nuevas concreciones, tiene ahora nuevas formas de poder realizarse. Pero en cualquier caso, siempre partiendo de que queremos acoger esa invitación como si fuera propiamente una invitación de nuevo cuño, una invitación de nuevo formato, una invitación totalmente adaptada a la situación que ahora mismo estamos viviendo. Bueno, esa sería la petición. La composición del lugar, el espacio de misión, eso que San Ignacio pone en esta meditación, que imaginemos a Cristo en aquellas sinagogas, villas y castillos, dice en su texto ya muy antiguo. Yo les sugiero que
pongamos por imagen un poco actualizada, en vez de sinagogas, villas y castillos, lógicamente, que pusiéramos todas esas presencias en las que cada uno de ustedes está. Presencias personales, a familias, a comunidades, a obras, a proyectos, a vecindarios, a problemas, etc. Y junto a esas presencias personales, las presencias que tiene la provincia de Paraguay. Todo eso que constituye su red apostólica. Y entendamos que precisamente por estar ahí nosotros personalmente y la provincia de Paraguay también colectivamente, por estar ahí estamos diciendo que ahí en todos esos puntos a los que nos sentimos invitados a ir, realmente hay necesidades, hay situaciones necesitadas de la noticia de Dios. Esas sinagogas, villas y castillos representarían entonces todos esos puntos en donde hoy por hoy Dios está deseando hacerse de alguna forma presente. Y ahí está nuestra mediación personal e institucional. Ahí está nuestra mediación para realizar esa presencia, para dar noticia de esa presencia. Bueno, pues que hagamos esa composición de lugar en esta meditación del Rey Eternal. El Rey Eternal nos sigue enviando a esas actuales sinagogas, villas y castillos. Paso a una tercera consideración que ahí les titulo en la pena, pero también en la gloria. Fíjense, hay algo que extraña mucho en la meditación del Rey Eternal, precisamente por el ejercicio espiritual que es. Es un ejercicio como de iniciación en la segunda semana, es un ejercicio como de iniciación en la contemplación de la vida del Cristo militante. Bueno, pues es un poco raro que San Ignacio, cuando plantea esta meditación, en realidad deja a un lado algo así como el contenido de lo que Jesús pretendía, el contenido concreto, y solamente pone en palabras del Rey Eternal una cosa muy genérica: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, dice el texto. Bueno, ¿de qué se trata esa voluntad tan grande? ¿De qué enemigos en concreto está hablando Jesús? Está hablando el Rey Eternal. Pues San Ignacio no da muchos detalles que pudieran ayudarnos en esta meditación. Es como si nos estuviera diciendo que en este momento a él no le interesan tanto los qués del Rey Eternal, le interesan mucho más los cómos. Y me explico un poco más. No se trata en este momento de saber exactamente hacer lo que hace el Rey. No se trata de conocer los qués de Jesús. No se trata de entender que Jesús es un agente que hace determinadas actividades. Y esas actividades las tendríamos ya que tener en cuenta para propiamente hacer la imitación de Cristo. No, San Ignacio no va por ahí, sino que prefiere en este momento de ejercicios ofrecerle al ejercitante una imagen del Rey Eternal por la que el ejercitante entienda mejor que lo más importante del Rey Eternal no es lo que hace, sino cómo lo hace. Cómo lo hace. Y viene la explicación de cómo lo hace. Quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Fíjense, el Rey Eternal va adelante. Todo lo que podamos hacer con él tiene que pasar por su presencia, por su estilo, y por si fuera poco, hay un itinerario que, siguiéndolo precisamente, a él, al Rey Eternal, tendrá una primera etapa que San Ignacio llama la pena, para pasar a una segunda etapa que San Ignacio llama la gloria. Es como si al ejercitante
San Ignacio le pusiera una especie como de camino modo del Rey eternal, sin preocuparse ahora de indicar qué era exactamente lo que Jesús iba a hacer con sus gentes, iba a hacer con sus contemporáneos. Lo más importante en este momento es presenciar y es notar el modo de Cristo, las formas que tiene Jesús de hacer, de sufrir, de decir, de presentarse. Y por eso en esta meditación hay de pronto un salto. Y el salto dentro de la meditación es el salto que nos catapulta a la famosa oblación de mayor estima y momento con la que San Ignacio nos pide que acabemos esta meditación. No ve otra forma de realizar la meditación del Rey Eternal si no aterrizamos, si no expresamos finalmente la oblación de mayor estima y momento, porque si no, no habremos comprendido nada de quién es realmente el Rey Eternal. Fíjense, la primera semana acababa con un Cristo crucificado y con él hemos hablado en aquel coloquio de la misericordia. La segunda semana empieza con un Rey Eternal que se presenta a sí mismo como el Cristo del vaciamiento, tal y como lo describe la oblación de mayor estima y momento. Traducido esto que les indico a lo grande, al sujeto apostólico que somos, es como si también ya nos fuéramos recordando en este momento que lo más importante no es exactamente lo que hagamos, sino lo más importante que podemos ahora mismo considerar para la Iglesia en general y para la compañía en particular es el modo de hacer las cosas, el modo como asume el llamamiento. Bueno, pues en esta clave les sugiero adentrarse como Dios les vaya inspirando en esta meditación tan crucial de los ejercicios y quizás para hacer los dos bloques como practicar un díptico que tendría como dos hojas, y en una de ellas podrían colocar ustedes todo lo que de alguna forma ha sabido a gloria en el seguimiento de Jesús, en el seguimiento de ese llamamiento, y en la otra hoja lo que en cambio ha tenido un sabor mucho más amargo, ha tenido el sabor de la pena. Fíjense, ahí en el esquema les pongo algunas citas que irían, por ejemplo, en el caso primero, en la parte primera de este díptico, a iluminar esas consolaciones que hemos tenido en el seguimiento. Por ejemplo, el bautismo de Jesús es una escena en la que podemos ver cómo Dios también nos ha llamado, nos ha dicho que somos hijos amados de Él, nos ha dicho que en nosotros se complace y nos ha dado una proyección hacia la vida, al compromiso por el Evangelio, y eso lo hemos sentido de un modo como en el que no cabe en absoluto ninguna duda. O momentos en los que podemos decir que la palabra de Dios nos ha visitado, la palabra de Dios ha pasado por nosotros y ha alimentado una y otra vez la llama del compromiso. Aquello que Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Cuántos momentos Dios nos ha indicado, nos ha confirmado, nos ha animado para poder realizar y poder seguir realizando el seguimiento. ¿Cuántas veces? O esos momentos también de consolación en el seguimiento cuando nos hemos visto convocados con otros y otras, como ustedes mismos se reconocen como sujeto apostólico. ¿Cuántas veces verdaderamente ha sido una alegría saber que otro u otra creía como yo?
se comprometía como yo, gastaba su vida exactamente como yo. Un momento de consolación es cuando no solamente hemos reconocido a otros que vivían algo parecido, sino que se ha construido, a propósito de esa llamada parecida, se ha construido una fraternidad. Hasta el punto de que podemos decir que nuestra familia original, nuestra familia biológica, se ha expandido, ha crecido, se ha redimensionado en una familia mayor, que es la familia de quienes siguen a Jesús. Bueno, ¿y por qué no recordar en esta primera hoja del díptico tantos éxitos de la misión, tantos éxitos, tantos momentos en que verdaderamente podemos decir que Dios se ha convertido en realidad para muchas personas? Pero el díptico hay que continuarlo y hay que pasar a la otra hoja, a donde están las penas. Y ahí en concreto también le sugiero en el esquema como algunas posibilidades algunas posibilidades que se nos han traducido en dificultades en el seguimiento. Por ejemplo, los proyectos que se distanciaron del espíritu primero. Proyectos que han sido fallidos, personas que se sumaron en su momento, pero luego no han respondido, incluso han malinterpretado lo que se pretendía. Otro de esos momentos que han provocado posiblemente desolación en el seguimiento, el desánimo que hemos notado a nuestro alrededor y dentro de nosotros, las dudas, las incertezas, las oscuridades, los momentos en que realmente no se sabe muy bien cómo salir de ellos, o la sensación de que otros que creíamos equivocados no tenían razón, no les escuchamos, no les hicimos caso, no creíamos realmente en que podían estar aportando algo. Y bueno, vemos que sí, a la vista de los acontecimientos tenían mucha más razón. La dureza del corazón de tantas personas e instituciones en los que hemos gastado mucho tiempo y no hay cambio alguno, no hay transformación. O finalmente el dolor por lo que parece perdido para siempre, ¿no? Esos fracasos en los que nos hemos encontrado más de una vez. Verdaderos fracasos. No ha salido absolutamente nada. Bueno, ahí tienen como contenidos posibles de esa segunda hoja del díptico. Pero el ejercicio no está solo en rellenar una hoja y rellenar otra, sino en ver cómo las dos se están mirando una a la otra. Y posiblemente, haciéndolo al revés, podríamos hacer la lectura del modo de Jesús. Y es que hemos tenido que pasar por muchas penas, hemos tenido que vivir muchas desolaciones para comprender dónde estaba propiamente la alegría, para comprender dónde estaba propiamente la gloria. Pero esa segunda hoja con las penas ha sido esencial para el seguimiento, ha sido esencial para el llamamiento que vivimos. De forma que pueden acabar el ejercicio y yo les animaría intentando rezar con la oblación de mayor estima y momento, que es como decirle a Jesús que aceptamos su llamamiento por cómo Él vive, por cómo Él entiende propiamente la buena nueva. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar toda injuria y todo ultraje y toda pobreza así real como espiritual. Quiera vuestra Santísima Majestad elegirme y aceptarme en tal vida y condición, primero en la pena y luego en la gloria. Pues que tengan
la bendición de Dios para estas oraciones en un momento tan importante de los ejercicios.